Muy buenas con todos. Quien les habla es uno de los integrantes del trabajo de la investigación de la evaluación del pavimento flexible aplicando la metodología VISIR-PCI para proponer alternativas de mantenimiento en la vía evitamiento que está ubicado aquí en Ayacucho, Huamanga, Perú. Ah, los integrantes del grupo son Estayala Medina Edson Joel Berrocal Bautista Jordi Edson Guanaco Jauregui Diego López Aujasi Erich Bon Medina Guamán Jairo Rosso Méndez Espinosa Ronnie Valerio Quicaño Bellido Joel Tello Palomino Edilson Abilio. Nuestro docente es el ingeniero Lizarbe Alarcón Emerson. De este trabajo dedicamos a amigos, compañeros, colaboradores que contribuyeron con este conocimiento. En agradecimiento al ingeniero Lizarbe, docente del curso de Caminos 2, y por apoyarnos en la elaboración del trabajo, y a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Bueno, en resumen, debido a la importancia del uso que tiene la vía evitamiento en el distrito de Ayacucho, ¿no? Y como también un alto tránsito vehicular que soporta un exceso de carga admisible, ¿no?, en el pavimento flexible. Esto se ve reflejado al descontento de varios usuarios de dicha vía, provocando los vehículos que presenten fallas mecánicas. Esta investigación tiene por objetivo determinar los diferentes tipos de daño que se presentan en el pavimento, así poder catalogar y distinguir y el, visualmente, ¿no?, y utilizar la metodología VISIR, que es visión e inspección de zonas e itinerarios de riesgo, y también el PCI, que es índice de condición del pavimento. Se procede a efectuar el trabajo, ¿no?, en el campo mediante visual diagnóstico de tramos en la vía, de daños, imperfecciones, encontrando procedimientos de los factores para cada una de las metodologías, para efectuar el análisis minucioso y de la vía evitamiento, ¿no? El tramo seleccionado se encuentra en condiciones perfectas para aplicar en el proyecto, que nos brindará información según los criterios, parámetros de la metodología a emplear, ¿no? Ahora, una pequeña introducción. El PCI VISIR, el desarrollo de las obras viales en la ciudad de Ayacucho, cada vez el nivel de transporte aumenta. Por ello, se generan fallas en el pavimento flexible, por ello también se debe facilitar, organizar el progreso de la calidad de las vías implementadas, ¿no? Algunas estrategias para tener una buena conservación, mantenimiento o rehabilitación. Como principal tenemos capítulo 1, nuestro planteamiento del problema. Este problema es esta metodología para poder evaluar y distinguir las condiciones de tránsito y carreteras en el sector de evitamiento. Se encuentran fallas en el asfalto, por lo tanto se va a proceder a evaluar el tramo que se ha identificado, ¿no? El problema es determinar qué intervenciones es la más adecuada, tanto técnica como económicamente, para, para el mantenimiento y restauración de las estructuras del pavimento flexible, ¿no? Porque para que así poder evitar el aumento de costo de construir una nueva infraestructura, ¿no? Ahora, nuestra descripción del problema, tanto mundial, país y regional, mundial, ¿no? Esta descripción del problema es prácticamente, hay un tesista en donde analiza el método comparativo del método VISIR y PCI, ¿no?
Donde dice que los pavimentos flexibles presentan daños ya que no proporcionan seguridad ni comunidad a los usuarios. Por motivo, la metodología más usada es el PCI basada en la norma ASTM de 6433-11, ¿no? Que permite establecer el diagnóstico vial. Hay otro tesista, según Guaranda, un tesista que dice que el análisis comparativo de las metodologías BICIR y PCI aplicado en el pavimento flexible se característica el tránsito de falta de mantenimiento y el tráfico son factores que determinan los tipos de patologías, ¿no? Y hay otro que es el World Developer, que en 1994, Banco Mundial se, se evidenció el estado de las vías de África, pues es el acceso de mantenimiento dado en sus vías ha hecho un costo, sean reconstruidos, generando gastos por más. En el país, según Vergara Anthony en 2015 en su tesis, evalúa el estado funcional del estado del pavimento flexible mediante la metodología PCI tramo, en donde da a conocer que si bien un pavimento puede estar bien construido, este requiere de la realización de varias actividades, ¿no? De esta forma, la conservación de pavimentos requiere las acciones de conservación convencionales. Existen varias razones en donde se llega a cumplir el periodo de daños que se genera. Tanto regional, en parte regional de Ayacucho, cada vez el transporte aumenta, así provocando entonces asentamientos más importantes, o sea, más fuertes, produciendo deformaciones y grietas que hacen que la estructura envejezca prematuramente, motivo por la cual dicha se tiene que acudir a las reparaciones y no son suficientes para que las infraestructuras viales cumplan un tiempo de servicio en la cual está diseñada. Nuestra delimitación del problema, tanto regional, provincial y distrital, en parte temporal, esta investigación se realizó en junio del 2022 en el tramo deterioro del pavimento flexible en la vía evitamiento. Nuestra temática y unidad de análisis fue analizar las condiciones de pavimento mediante inspección visual. Se utilizan las metodologías BICIR y PCI, identificando las fallas superficiales, ¿no?, que predominan en la vía evitamiento. Nuestra unidad de análisis es el pavimento flexible en el tramo que fallas predomina. Aquí tenemos un pequeño croquis que donde se empezó y donde se pudo terminar. Nuestra formulación del problema. Nuestro problema general es ¿cuál es el estado del pavimento flexible para plantear opciones de mantenimiento empleando la metodología PCI-BICIR. Nuestros problemas específicos son cuáles son las medidas que se asocian a las diferentes condiciones del pavimento aplicando las metodologías, ¿no?, que se menciona. Otro de nuestros problemas específicos ¿es posible determinar cuáles son los tramos más dañados aplicando las metodologías? Otro, ¿cuál es el tipo de intervención frente a las diferentes condiciones del pavimento en la vía evitamiento? Ahora, nuestra justificación e importancia tenemos. Este presente trabajo, ¿no?, como ves, es orientado a estimular el mantenimiento de pavimentos, ¿no?, flexible y así poder dar una solución de las diferentes fallas que se presentan para poder mantener un buen estado las fallas, solucionarlos. Para mantener un buen estado de las vías se aplican las metodologías PCI y BICIR, ¿no? La importancia de este trabajo radica en evaluar las fallas que tengan el pavimento,
para poder plantear alternativas de solución, ya sea reparación de mantenimiento, rehabilitación, ¿no? Y así poder prolongar la vida útil del pavimento. La limitación de la investigación. Disponemos de 2 meses para poder, dispusimos de 2 meses para poder terminar este trabajo de investigación. Nuestros objetivos. Nuestro objetivo general fue analizar y evaluar la aplicación de la metodología PCI-BISIR en el pavimento flexible. Nuestro objetivo específico es comparar los resultados de la evaluación de pavimento correspondientes a las metodologías PCI y BISIR, ¿no? En función a los indicadores que se generan. Otro de nuestros objetivos específicos es determinar sobre el tramo de vía de estudio los diferentes tipos que se presentan en la vía de evitamiento, ¿no? Y casi poder catalogar de acuerdo a las metodologías de la clasificación. Otro de nuestros objetivos es proponer una solución para el pavimento de acuerdo al estudio. Bien, ahora sí, continuando con el segundo capítulo que es el marco teórico. Bueno, dentro de los antecedentes tenemos antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. Bueno, en los internacionales tenemos a en el 2017 con la tesis de cuantificación cuantitativa de la patología en pavimentos de asfálticos para la carretera en Siberia. Bien, en esta tesis trabaja las patologías con la comparación de VICIL y PCI. También en esta otra tesis internacional de Cerrón del 2006, también trabaja con con la comparativa del VICIL y del PCI. Bueno, la tesis se llama Evaluación y comparación del método de VICIL y PCI en los tramos plásticos y rígidos en la carretera de Quimbaya, esto de la relación armenia. Ya. Y por último tenemos eh, por Rojas y Amaya del 2017, la tesis se llama Análisis comparativos entre los métodos de VICI y PCI para el control visual de pavimentos flexibles en la ciudad de Bogotá. Muy bien, ahora sí pasaremos con los nacionales. Bueno, dentro de los nacionales tenemos de armas del 2018 con la tesis de evaluación de estados de conservación de pavimento flexible de carretera de Cajamarca. Bueno, acá solamente utilizó el método de Visir. Y por último tenemos León en el 2017 con su tesis de análisis y estado de conservación de pavimento flexible en Chamayo desde la cuadra 9 al 14. Bueno, aquí ya empleó el método PSI. Bien, se tomó estas tesis que obviamente nos van a ayudar a poder elaborar o tener una sólida base para, para nuestro tema de investigación, que es la comparativa entre PSI y tanto el PSI, las patologías que se puede obtener en, en esos, en esos dos métodos, esas dos metodologías. Bueno, ahora pasamos a las bases teóricas. Bueno, tenemos el pavimento, ¿no? Que es un asfalto en construcción que comprende la subrasante, que es el nivel más bajo, la subbase, la base y la capa de rodadura, ¿no? De abajo hacia arriba. Entonces acá tenemos la subbase, básicamente está debajo de la base. Ya, entonces, básicamente esta capa es lo que da consistencia y firmeza. Luego seguido está de la base y luego por último está es la capa superficial, que es la capa de rodadura, que puede ser flexible y como también de pavimento rígido. Entonces aquí tenemos la clasificación de los pavimentos, pavimento rígido y pavimento semirrígido. Entonces aquí está conformado por
por un concreto, un hormigón, y bueno, bajo su diseño de mezcla. Pero acá tenemos el semirrígido, que es un asfalto formado por una construcción de capas de asfalto con una especie de carpeta asfáltica en caliente, que básicamente puede ser la brea y otro material. Entonces, un esquema, un gráfico lo mencionado es, aquí está su rasante, la base, y bueno, acá está el concreto hidráulico, o, o llamado también una capa de rodadura, ¿no? Que puede ser hormigón, hasta también hormigón armado, de acuerdo sea la carretera según su demanda o su necesidad. Y también tenemos la capa, una carpeta asfáltica, con brea y cal. La, aquí tenemos el pavimento flexible. Bueno, aquí están las patologías que normalmente los pavimentos suelen ser afectados, por ejemplo, como la piel de cocodrilo, que básicamente son unas grietas medio con formas un tanto geométricas, y se ve acá, se puede apreciar en esta parte, unas grietas más minúsculas y secuencialmente. Bueno, acá tenemos agrietamiento por bloque, que aquí ya básicamente es más profundo estas grietas y se ve claramente unas figuras un tanto en bloques, se podría decir, valga la redundancia. Luego tenemos el agüitamiento y hundimiento, que es básicamente que el pavimento se descender por una sección y elevarse por otra sección, lo que cual da un desnivel. También tenemos em, otra patología visual longitudinal, que básicamente es a través de la longitud del pavimento se dan unas grietas, puede medir 1 metro, 2 metros o más. Incluso. Grietas longitudinales y también transversales. Entonces acá también tenemos un- una patología que se llama también el pulimiento de agregados, que básicamente es el desgaste superficial con el transcurso de, del- de su vida útil. Se va perdiendo la parte superficial, eh, va a terminar sobresaliendo los agregados, como que se pueden extraer. Luego, por último, tendríamos a los hoyos, a los huecos, por ejemplo, acá. Para- Muy buenos días, continuando con la exposición del marco teórico, mi persona va a continuar, soy Edson Joel Ayala Medina. Con el marco conceptual, en este caso vamos a ver los métodos de evaluación de condición de pavimento, los tipos de deterioros en los pavimentos asfálticos de las carreteras, el método de VISIR, que es visión e inspección de zonas en itinerario de riesgo, y un poco del método PCI. Bueno, existen diferentes métodos de evaluación de condición de pavimento. Bueno, este está conceptualizado con un conjunto de procedimientos, ¿no?, que se realizan estudios de la falla que se encuentra en una carretera. Depende del tipo de pavimento que se va a lograr realizar la estimación del estado del camino, así como ver su vida útil, el periodo en el que podrá ser usado. Para evaluar es de suma importancia identificar la aparición de los deterioros de la superficie para de esta manera ofrecer correcciones o reparaciones para que el público tenga un servicio adecuado. En la actualidad, bueno, existen diferentes métodos para evaluar la condición de pavimentos. En este trabajo vamos a presentar dos, el cual es el método PCI y de VISIR. Bueno, estos dos fueron diseñados para un estudio de la superficie para lograr determinar los tipos de fallas que existen, ¿no?, teniendo en cuenta su magnitud y su severidad de daño ocasionado. Tipos de deterioros en los pavimentos asfálticos de carreteras. La metodología planteada para la clasificación y cuantificación de los deterioros de los pavimentos flexibles en las carreteras se consideran que hay dos en el método de VISIR.
pueden ser del tipo A y del tipo B, ¿no? En esta tabla podemos observar deterioros del tipo A, según la fuente Invías 2007, en el cual podemos observar los diferentes tipos de agüellamiento, depresiones, fisuras, bacheos, ¿no? Piel de cocodrilo, el cual está medido por las unidades lineales de metros. En este tipo de deterioro del tipo B, con la fuente Invías 2007 podemos observar los tipos de agüellamiento, o el nombre del agüellamiento, en el cual tenemos una serie de, de fisuras, ¿no? En longitudinal de construcción, los ojos de pescado, agüellamiento de mezcla, abultamiento, la pérdida de agregados, la exudación, y la cual tiene una unidad de medida y un código establecido. También podemos observar la segregación, la erosión de bermas, la desintegración del pavimento, escalonamiento entre calzada y berma. Vamos a ver el método de medición e inspección de zonas en itinerario de riesgo VISIR. Generalidades, ¿no? Consiste en presentar la condición superficial del pavimento en un tiempo establecido, ¿no? Para reconocer los sectores que son iguales a la misma. Con las medidas obtenidas en la toma de datos se deberá precisar los tipos de daño y luego establecer el índice de daño superficial. Bueno, existen diferentes los parámetros que existen para evaluar en este método VISIR es de la escala de 1 a 3, siendo el 1 de menor severidad al 3 de mayor severidad de deterioro. Este método fue desarrollado aproximadamente en los años 60 en Francia, ¿no? Y actualmente ya es usado por diferentes países del mundo. El método VISIR, como ya mencioné, tiene dos tipos de deterioro, tipo A y tipo B, siendo las de tipo A fallas estructurales y las de tipo B fallas funcionales. Bueno, para estudiar o evaluar este método se escoge o se divide el tramo en una sección longitudinal de 100 metros lineales para cada zona de análisis, para tener un estudio más eficiente en caso de que estos estudios estén destinados en el diseño de obras de mantenimiento, como también en obras de rehabilitación. En este caso podemos observar un gráfico, una figura en la cual se muestran los niveles de gravedad del tipo A. Podemos observar, por ejemplo, el abollamiento y otras deformaciones estructurales, ¿no? Siendo su nivel de severidad del 1 al 3. Por ejemplo, si es sensible al usuario y es poco importante, ¿no? Menor a 20 milímetros el abollamiento, podemos decir que tiene un nivel de severidad bajo, ¿no? Relativamente bajo, y lo podemos clasificar como el número 1. Sin embargo, si tiene deformaciones que afectan de manera importante a la seguridad de los usuarios, podemos decir que tiene un nivel de severidad 3. Tenemos las grietas longitudinales por fatiga, que si son fisuras en la banda de rodamiento, son leves, ¿no? Solamente con el número 1 lo podemos clasificar. Sin embargo, si son fisuras muy ramificadas y hay abiertas con grietas, esto ya lo podemos clasificar en un nivel de severidad 3. Tenemos la piel de cocodrilo, ¿no? Que son formado por mallas grandes. Cuando son fisuras finas podemos evaluarlo con un nivel de gravedad 1. Sin embargo, cuando son mallas con grietas muy abiertas, ya con fragmentos separados, o mallas muy densas, ya podemos decir que es un nivel de severidad 3. Tenemos los bacheos y los parcheos, que en nivel de severidad baja o relativamente baja, su intervención de superficies ligadas está al deterioro del tipo B, ¿no? Y en intervenciones ligadas al deterioro de tipo A ya están en nivel de gravedad ya alto. Determinación del índice superficial IS. Bueno, para determinar este índice superficial, primero debemos determinar el índice de fisuración IF y el índice de deformación ID, lo cual vamos a poder explicarlo en este gráfico que observamos aquí. Este gráfico es la determinación del índice superficial IS, el cual se puede iniciar con ninguna fisura ni deformación con el valor de 0, o el valor de 0 representa fisuración, ¿no? Ni deformación. Vamos a hacer un examen visual viendo el índice de fisuración y el índice de deformación ID, en el cual tiene un rango de extensión versus gravedad, de extensión del 1 al 3, como ya hemos mencionado, su nivel de severidad,
y su gravedad del 0 hasta mayor al 50%, ¿no? Podemos evaluarlo con números del 1 al 3. De ambos lados va a salir un cuadro que nos va a determinar la primera clasificación de índice de deterioro del IS, ¿no? El índice superficial, que va a ser IF versus ID. De este número van a salir números hasta el número 5, ¿no? Y de acá también. Luego se va enumerando hasta el número 7, el cual nos va a dar el índice de deterioro superficial. Este va a variar en un rango del 1 al 7, ¿no? Y va a tener una corrección por reparación de acuerdo a este gráfico, a este cuadro. Metodología Payment Condition Index, PCI. Bueno, esta metodología es un poco más completa, ¿no? La evaluación y la clasificación objetiva de pavimentos flexibles, y también se puede evaluar pavimentos rígidos en la actualidad, ¿no? Dentro de la gestión vial disponible. La metodología es de fácil implementación y no requiere de herramientas especializadas, más allá de lo que constituyan dentro de este sistema. La estructura de un pavimento, el deterioro de esta estructura está en función del tipo de daño, de su severidad y de su cantidad o densidad del daño. La construcción del índice que tuviera en cuenta tres factores, mencionando que fue problemática debido a la gran cantidad de condiciones posibles. Para superar esta dificultad se introdujo un valor inferido, ¿no? Como factor de ponderación arquetípico para indicar el grado de influencia que tiene cada combinación de clase de daño. Para esta metodología del PCI, para evaluar el pavimento o el estado del pavimento, va a haber un índice que varía desde 0 hasta 100, ¿no? Siendo 0 o cercano a 0 un pavimento defectuoso o en mal estado, y cercano a 100 un pavimento en perfecto estado. Para esta metodología se puede usar la norma internacional ASTM de 6433-07 del PCI. Bueno, el índice de condición del pavimento PCI, bueno, fue desarrollado por los cuerpos de ingenieros de los Estados Unidos, ¿no? Que originalmente esta metodología, su aplicación tuvo en pavimentos del aeropuerto, y posteriormente se amplió al ámbito de aplicación en carreteras, caminos y estacionamientos. Bueno, este método o esta metodología puede evaluar pavimentos asfálticos como también pavimentos rígidos de cemento Portland duro, ¿no? Ya puede ser simple o armado. En este trabajo solamente usaremos para evaluar pavimentos flexibles. Bueno, aquí tenemos la definición de que es la metodología más completa para la evaluación objetiva y cuantitativa de aceras blandas y duras, ¿no? Como ya mencioné, de pavimentos flexibles o pavimentos rígidos. Este método es fácil de implementar según este autor Sierra Díaz y Rivas Quintero 2016. La fórmula de un índice de deterioro debe tener en cuenta tres factores que ya mencionamos, que es problemático porque tiene gran número de condiciones posibles, ¿no? El índice de condición de pavimento flexible PCI, bueno, va a estar en el rango de 0 a 100, y como observamos en esta tabla de Yashin y de Kong, ¿no? En 1981. El rango de 0 a 100, como habíamos mencionado, el 0, cuando se acerca más al 0, quiere decir que es un pavimento muy malo, no está deteriorado. Y cuando se acerca a 100, quiere decir que es un pavimento excelente o en buen estado. Las unidades de muestreo, no se divide la vía en secciones o unidades de muestreo, cuyas dimensiones varían de acuerdo a los tipos de vía y a la capa de rodadura. En carreteras de capa de rodadura asfáltica y ancho menor de 7.30 metros, el área de unidad de muestreo debe estar en el rango de 230 más o menos 93 metros, ¿no? Vamos a observar una tabla en la cual están las alternativas de intervención para pavimentos flexibles según el tipo de falla, ¿no? Contemplada por el método PCI.
Bueno, acá tenemos los diferentes tipos de falla, como el pie de cocodrilo, exudación, agrietamiento en bloque, abultamiento, corrugación de presión, grieta de borde, grieta de reflexión de junta, desnivel de berma, grietas longitudinales, que se evalúa con su nivel de severidad, ¿no? Siendo alto, bajo y moderado, y las opciones de reparación que pueden tener estas. Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a ver el de piel de cocodrilo, ¿no? Cuando es baja su nivel de severidad, no se hace nada, ¿no? Porque esto es solamente superficial y está sobre la carpeta asfáltica. En cambio, si es moderada, ya tiene se puede hacer un parcheo o en toda la profundidad, ¿no? Un full dip sobre carpeta o la reconstrucción de este. Cuando es alta, sí se debe hacer un parcheo parcial o full dip sobre la carpeta y una reconstrucción, ¿no? En la exudación, por ejemplo, cuando es baja no se hace nada. Cuando es moderada se aplica arena, agregado, cilindrado, ¿no? Y cuando es alta se aplica arena, agregado, cilindrado, y además estas deben estar precalentados si fuera necesario. Para el agrietamiento en bloque, igual, cuando es baja se hace un sellado de grietas con ancho mayor a 3 milímetros y un riego de sello. Cuando es moderada, se hace un sellado de las grietas, ¿no? Reciclado, superficial, escarificado en caliente y sobre la carpeta. Cuando es alta, se hace un sellado en grietas, reciclado, superficial, escarificado en caliente y sobre la carpeta también. En abultamientos, cuando es baja no se hace nada, en corrugación tampoco, en depresión tampoco no se hace nada. Sin embargo, en las grietas de borde, cuando es baja, debemos hacer un sellado, ¿no? De las grietas con un ancho mayor a 3 milímetros. Si es moderada, se debe hacer un sellado y un parcheo parcial profundo. Y cuando es alta, ya se hace un parcheo parcial profundo. Grieta de junta, desnivel de carril de berma, grietas longitudinales. Bueno, en las grietas longitudinales, cuando es baja, se puede hacer un sellado de grietas de ancho mayor a 3 milímetros. Cuando es alta, ya se hace un parcheo, ¿no? Parcial. Esta fue adaptada de Varela 2022. Bueno, esta inspección, al terminar la vía estudiada, la información obtenida sobre los daños se utiliza para calcular el PSI. Este se basa en valores deducidos de cada daño de acuerdo a la cantidad y severidad reportadas, ¿no? Acá podemos observar más alternativas de intervención para pavimentos de deformación adoptadas del mismo autor, ¿no? Con sus diversos tipos de reparación de acuerdo a su nivel de severidad que puedan presentar. Bueno, habiendo huecos, por ejemplo, cuando es baja, bueno, no se hace nada o se puede hacer un parcheo para hacerlo profundo. Sin embargo, cuando es alta ya se hace un parcheo profundo, ¿no? Tenemos abollamientos, desplazamientos, grietas parabólicas, hinchamientos. En los hinchamientos, cuando es alta debemos hacer una reconstrucción, ¿no? Este daño o estos daños se pueden medir en área, ¿no? Longitud o por el número según su tipo. Vamos a ver aquí una tabla en la cual podemos observar de acuerdo al ancho de la calzada cada qué tramo debemos tomar las longitudes, ¿no? De unidad de muestreo. En este caso nos presenta una tabla según el autor Vázquez en el 2002 que cuando hay un ancho de calzada de 7.3 que es el máximo se debe tomar las unidades de muestreo cada 31.5 metros. Siendo así de 5 metros el ancho de calzada, se debe tomar las longitudes de unidad de muestreo de cada 46 metros. Bueno, mencionamos también que en el visir era cada 100 metros, ¿no? Aquí tenemos los diferentes pasos para calcular el PSI, ¿no? Cálculo del número máximo admisible, el de los valores deducidos, M, en el cual es 1 más 9 entre 98 por 1000 menos h de v sub i. ¿Qué es esto? El mayor valor reducido individual deducido para la unidad de muestreo I, ¿no? Bueno, vamos a calcular el valor reducido, CDV. El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo. Es un proceso en el cual primero determinamos el número de valores deducidos que sean mayores a 2. Luego determinamos el valor deducido total sumando todos los valores deducidos individuales.
Determinamos el CDV con Q y el valor deducido total en la curva de corrección pertinente al tipo de pavimento. Bueno, reducimos a 2 el menor de los valores deducidos individuales que sea mayor a 2 y que repita las etapas, ¿no? Otra vez de 3 a A, esta 3 a 13, A, B, C, hasta que sea igual a 1 el valor deducido. El máximo CDV es el mayor de los CDVs obtenidos en este proceso. Aquí podemos observar una tabla para el desarrollo del proceso iterativo, ¿no? De los valores deducidos, del total, del CDV. Bueno, ahora pues, se puede ver aquí el cálculo del PCI para el tramo estudiado, el cual se puede calcular con esta ecuación, el cual nos dice que es un recurso que incluye determinar el estado del pavimento mediante inspección visual, identificar el tipo, la gravedad y el número de defectos encontrados, ¿no? Esta metodología nos dice que es sencillamente fácil y no requiere herramientas especializadas, como ya hemos mencionado hace un momento. Para esto se utilizó una técnica de muestreo que emplea un procedimiento distinto. Si la selección de las unidades de muestra para inspección se hizo mediante la técnica aleatoria, sistemática o en base a la representativa de la sección, el PSI será el promedio del PSI de las unidades de muestreo inspeccionadas. Si se usaron unidades de muestreo adicionales, se usa un promedio ponderado calculado de la siguiente forma. PSI es igual a n menos a, n es número total de unidades de muestreo de la sección, a es el número adicional de unidades de muestreo inspeccionadas, por PSI sub r, que es el promedio de las unidades de muestreo aleatorias o representativas, más a, que es el número adicional de unidades de muestras inspeccionadas, más PSI sub a, que en este caso es el promedio de las unidades de muestreo adicional, multiplicado por n, que es el número total de unidades de muestreo en la sección. Con eso vamos a calcular el PSI sub S, que es la PSI de la sección del pavimento. Importancia, ¿no?, en las clases de daños. Bueno, ¿por qué es importante evaluar los daños? Ya bueno, las fallas de la estructura del pavimento. Es importante respecto a la prioridad y su reparación y mantenimiento, más que todo su mantenimiento, ¿no?, y reparación. Su información respecto a la condición estructural del pavimento. Prioridad de la reparación, desintegración, desprendimiento, huecos, grietas en bloque, grietas de reflexión junta, piel de cocodrilo, grietas transversales, longitudinales, carril de berma, parche, depresión, ondulación, desplazamiento, ahuellamiento, exudación y pulimento de agregados. Condición estructural del pavimento. Tenemos huecos, parches, piel de cocodrilo, ahuellamiento, grietas en bloque, grietas longitudinales. Bueno, los ahuellamientos es uno de los métodos que resalta el método del diseño de los pavimentos y no es el que más afecta al usuario. Por esto está en los últimos lugares en la lista de prioridad de reparación. Se asocia más con el concepto de servicialidad con respecto a la comunidad de quien lo usa, ¿no? El manejo de pavimentos es importante relacionar el tipo de daño con su causa. Bueno, como referencia tenemos que para poder determinar las consecuencias más importantes del daño, ¿no?, se debe realizar un análisis de situación para cada caso y permite encontrar la causa real del daño. ¿Qué debemos hacer para repararlo, ¿no? De la información obtenida se aplica para identificar áreas homogéneas por tipo de daño o condiciones generales, especificar una estrategia de restauración para la rehabilitación del pavimento, ¿no?, y designar el número de obras para el proyecto. Esto en muchos casos falla porque está relacionado con una causa propia o con una causa específica para la cual casi siempre existen soluciones generales aceptadas por la práctica de la construcción, lo que hace que las reparaciones sean menos costosas. No obstante, se tiene que tener una información geotécnica de deflectometría complementaria para ejecutar de una manera clara y precisa el origen de las causas de los daños de pavimento flexible.
Evaluación de los pavimentos. Bueno, la evaluación es fundamental, ¿no? Ya que permite conocer a tiempo el desgaste del pavimento. De esta manera podemos modificar para lograr un perfecto estado de funcionamiento para el usuario del día a día. Al realizar evaluaciones periódicas del pavimento, se puede predecir el nivel de vida del proyecto, ¿no? Su vida útil. También nos permite optimizar los costes de recuperación y mantenimiento, ya que si falla prematuramente podrá alargar su vida ahorrando costes excesivos en su reparación. También podemos ver acá el mantenimiento periódico correctivo, ¿no? Según el Reglamento Nacional de Edificaciones 2010, en la página 36, nos dice que el mantenimiento del tipo periódico se realiza en intervalos de años, ¿no? Un claro ejemplo es el reemplazo de pavimentos en áreas pequeñas, reposición de las losas aisladas, sellados en la superficie, pintando de las señales horizontal y vertical de tránsito, ¿no? El primer caso se agrega la capa adicional en el pavimento llamada recapeo, pero este proceso es en los trabajos de mantenimiento que incluye la renovación y tratamiento de la superficie de rodadura. Este proceso se debe realizar sin alterar la estructura subyacente, ¿no? Adicionales a ello se puede realizar trabajos de fresado o reciclado. Este trabajo se debe realizar cuando el pavimento se encuentra con baja severidad de daño. En el segundo caso, se restablece la textura superficial buscando mantener la durabilidad de la mezcla de asfalto para prevenir fisuras o grietas. Esto se aplica mientras el pavimento aún se encuentra en buenas condiciones. Objetivos del PCI, ¿no? Bueno, tenemos diferentes objetivos, como determinar el estado de condición del pavimento en base a su integridad estructural y funcional, y al nivel de servicio que brindan para los usuarios, ¿no? Cuando se cuantifica la integridad estructural indirectamente, según el índice de estado de los pavimentos, ya que no se han implementado medidas directas que cuantifican esta integridad. Bueno, es según Rodríguez Velázquez 2009. También se puede obtener un índice cualitativo de la comparación, ¿no? Con un criterio, la uniformidad del estado y el compartimiento del pavimento. Rodríguez Velázquez 2009. Terminología, red de pavimento, tramo de pavimento, sección y unidad de muestra del pavimento. Bueno, la terminología son términos o los términos clave utilizados en el método se definen a continuación, muy importante para poder entender y aplicar correctamente el método. Red de pavimento, conjunto de aceras debido a una entidad que es única y tiene una función específica. Tenemos el tramo del pavimento, que es un enlace, una parte identificable de una red, ¿no? Por ejemplo, cada calle o estacionamiento es una parte separada. La sección del pavimento es un área de construcción de carreteras contiguas mantenidas consistente, historial de uso y estado. Unidad de muestreo del pavimento es una pequeña parte de las aceras, tienen tamaños estándar que van de 225 más o menos 90 metros cuadrados según Rodríguez Velázquez, ¿no? Tenemos la muestra adicional, que es una unidad de muestreo no representativa ni adicional a las unidades de muestreo que eligen al azar para incluir unidades de muestras para determinar el estado del pavimento. Bueno, esa sería mi parte de la exposición y mi compañero va a continuar con el capítulo 3. Desarrollo del trabajo de tesis. Evaluación por el método PCI. Unidades de muestreo. El área de las unidades de muestra está en la relación a la longitud y el ancho de la calzada según indica, donde el área debe estar entre 230 metros cuadrados. De esta manera se obtienen los siguientes cálculos. Tenemos la longitud total de la vía, que vendría a ser 1 kilómetro, el ancho de la calzada 7.3 metros, la longitud de la muestra 31.5 metros, ¿no? Según esta tabla que nos brinda el fuente ASTMD, y el área 230 metros cuadrados. Para el cálculo del número total de muestras, se realizó la división entre la longitud total de la vía con la longitud de la muestra, dando un resultado de 32. Esto es aproximadamente.
Se recolectarán 32 muestras cada 1000 metros, registrando todas las fallas existentes. Y el número mínimo de unidades a ser evaluadas se obtuvo aplicando la siguiente ecuación. Se estimó un error de 5% y una desviación estándar de 10. Acá tenemos el número mínimo de unidades, aproximadamente a 11. La sección de las unidades de muestreo. Las unidades escogidas a ser evaluadas tienen que estar igualmente espaciadas a lo largo de la sección del pavimento flexible. Para ello se aplicó el método aleatorio del tramo. Sin embargo, si se requiere cantidades de daño del pavimento flexible exactas a nivel del proyecto, cada una de las unidades de muestra deberán ser inspeccionadas. Por ello, para esta investigación se evaluará el 100% de las unidades de muestra, que vendría a ser igual a 32. El cálculo del método PSI. La primera etapa, valores deducidos. Se observan las fallas vistas en el campo, como huecos, agregado pulido, parches. Y la gravedad dispuesta para cada uno de estos no se asienta totalmente en las medidas de las definiciones del stock de decepciones del manual del PSI. La segunda etapa, cálculo del número máximo de admisibles de la primera etapa, valores deducidos. Como todos los valores de falla son superiores que 2, se tomó como número de valor deducido igual a 3, y los números deducidos se clasifican de esta forma como podemos apreciar. Se halló los números máximos de los valores deducidos, que vendría a ser 4 aproximadamente. La tercera etapa, el cálculo máximo de valores deducidos corregidos. La iteración es de la siguiente manera. De las imágenes de las fallas del pavimento que se mostraron anteriormente, se hallará. Aquí podemos ver el método PSI en esta imagen, índice de condición del pavimento y hoja de registro, el nombre de la vía, evitamiento. También podemos ver la falla como huecos, agregados pulidos y parche, la cantidad, la total y su densidad, también el valor deducido. La cuarta etapa es el cálculo del PSI. El PSI sería 100 menos 43, la diferencia de esto sería 57, y por consiguiente se ordenará del PSI que la primera muestra será regular. El cálculo de VISIR. Las fallas de tipo A o de tipo B se separaron para distinguir el tipo de daño y el tipo particular de daño presente en el asfalto. Se evaluó los niveles de gravedad. Después de caracterizar el grado de gravedad del debilitamiento, se determinó la expansión de la longitud en porcentaje. La técnica VISIR califica el estado del asfalto solo para las desintegraciones del tipo A, ya que la respuesta para sus degradaciones están relacionadas con las numerosas variables que componen las obras de recuperación del asfalto, incluida la respuesta para los desiertos de tipo B. Acá tenemos el tipo de falla, agregado pulido parche, fisura longitudinal hueco, piel de cocodrilo, fisura longitudinal piel de cocodrilo. Y la gravedad, también tenemos lo que es el área y la extensión. Procesamiento de los datos. Teniendo los análisis de cada unidad de muestreo, se procede con la agrupación de los datos para obtener un resultado global de las condiciones del pavimento flexible de vía evitamiento Ayacucho-Huamanga. Acá tenemos el tipo de falla, piel de cocodrilo, pulimiento de agregados, fisura longitudinal, desnivel carril, hinchamiento parche, depresión, desprendimiento de agregados hueco, y acá tenemos total de fallas y el porcentaje. Y esto está expresado a través de esta imagen en porcentajes. Tenemos el área de muestra en esta columna. Luego en esta columna tenemos unidad de muestreo, abscisa inicial, abscisa final y fallas recurrentes. Evaluación de la vía por la metodología VISIR. Acá tenemos área de muestra, esto está expresado en metros cuadrados, la unidad de muestreo, abscisa inicial, tenemos la abscisa final, las fallas recurrentes. Esto es el porcentaje de falla VISIR. En el gráfico se puede observar que las fallas recurrentes son hueco con un 37% y una fisura longitudinal con un 18%. En el gráfico se puede observar que más de 37 de las muestras pasan los 2. Y en el gráfico se puede observar que más de 37 de las muestras pasan los 2 puntos en la escala VISIR. Eso significa que la condición del pavimento está buena. Evaluación por la metodología PSI. Aquí tenemos la escala del PSI. Comparación de los resultados.
De las tablas ya vistos anteriormente, se realizó una comparación de la condición de la avenida mediante las metodologías BISIR y PSI. Y acá tenemos abscisa inicial, abscisa final, la calificación, en este caso es del BISIR y la condición. Y dentro del PSI también tenemos la calificación y la condición. Se puede observar que tanto los métodos BISIR como PSI en sus calificaciones y condiciones van de aceptable a bueno, indicando que el camino están en buenas condiciones. Y se elaboró cuadros donde se aprecia gráficamente los porcentajes de fallas de la tabla anterior. En esto podemos apreciar el estado del pavimento según el método BISIR. En estado de condición buena y 12 en condición regular, se ve que hay una similitud con el método PSI. Sin embargo, es un método menos complejo, ¿no? Y con más error. Resultados por el método BISIR. He hecho una evaluación de la avenida de evitamiento. Comparación de acciones de intervención. Al comparar los valores obtenidos de los cálculos desarrollados en el capítulo anterior de cada método, se obtiene un valor diferido con el resto de los demás. Si corresponden al criterio de estado, le damos al tratamiento requerido el valor del diagnóstico. Acá podemos apreciar la clasificación para la intervención en el pavimento. Evaluar las calificaciones en las tres categorías estandarizando así las escalas de calificación detalladas en la tabla. Las unidades de muestra y las fallas se relacionan a las metodologías BISIR y PSI, predominando en más del 60% las fallas de huecos y fisuras en la avenida evitamiento. Tenemos unidad de muestreo, falla recurrente PSI y de igual modo tenemos la falla recurrente BISIR. Acá podemos apreciar acciones de intervención en la vía del evitamiento, mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción. El verde es del PSI y el color celeste viene de BISIR. Propuesta de solución. Tras el manejo de los datos obtenidos y la determinación de la calle, habiéndola analizado y evaluado para saber que se encuentra en condición de buena a regular por medio de las estrategias, tanto PSI y BISIR, se concluye que la avenida evitamiento necesita una mediación de apoyo preventivo. Acá podemos ver las fallas constantes en la avenida evitamiento. Buenas tardes, ingeniero. En este caso, para seguir con la exposición, hablaré sobre el capítulo 3, método de la investigación. Tenemos un primer punto, el enfoque, que es de tipo cuantitativo. Para el desarrollo de este proyecto de investigación se considera el método cuantitativo, lo que va a utilizar la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. Como segundo punto tenemos el alcance, ¿no? La investigación a desarrollar va a ser de tipo descriptivo. La investigación nos va a ofrecer una información fundamental y básica en el desarrollo de evaluación de los pavimentos flexibles usando las metodologías de BISIR y PSI. Se va a recolectar tipos de deterioros y clasificarlos, ¿no? Para predecir la condición del tramo de estudio de la vía evitamiento en la ciudad de Huamanga, en la región de Ayacucho. Para finalmente así pronosticar la condición en que se encuentra y también determinar cuáles son los tramos más dañados, ¿no? Para así dar un diagnóstico frente a las diferentes condiciones de los tramos o secciones de diseño. Como tercer punto tenemos el diseño de investigación, ¿no? Puede ser de tipo experimental y no experimental. En este caso el diseño será de tipo no experimental, ya que va a contar sin la manipulación de nuestras variables y se va a observar situaciones de los pavimentos flexibles ya existentes. Es de tipo transversal porque los datos que se recolectan fueron en un solo momento y se va a analizar su incidencia en ese momento específico dado. El diseño de la investigación empleado para desarrollar los objetivos planteados se clasifica como una investigación de campo, debido a que los datos e información necesaria serán obtenidas directamente del entorno real u objeto de estudio, sin manipular o controlar variables algunas. Como cuarto punto tenemos lo que es la población y muestra. El primer punto es la población, ¿no? Que es un conjunto de individuos, medidas, objetos y posesiones. En este caso, la población de la investigación comprende la ruta de la vía evitamiento, desde la
puerta del zoológico de la ciudad de Huamanga. Sería el punto cero inicial, ¿no? El 0 kilómetros hasta recorrer 1 kilómetro de la vía de evitamiento, ¿no? Tenemos en la muestra que va a ser el estudio que va a comprender una longitud de 1 kilómetro, ¿no? Como muestra de la ruta de la longitud, parte de la vía evitamiento, ¿no? También tenemos pues la que es las coordenadas inicial, que va a ser el zoológico Totoria, y el punto final que será de 1 kilómetro, ¿no? El recorrido de 1 kilómetro desde el punto inicial. Como quinto punto tenemos la hipótesis, que son suposiciones o predicciones, ¿no? Que se hacen sobre los resultados de nuestra tesis. Al realizar el análisis y la evaluación del pavimento flexible de la vía de evitamiento en la región de Ayacucho, mediante los métodos BICIR y PCI se obtendrá la condición y el estado de conservación del pavimento y así efectuar una comparación entre ambas metodologías. En parte de hipótesis específicas, tenemos la falla que más predomina en más del 60%, que son las fisuras y agregado pulido. En la vía de evitamiento, por ello, una medida será pues la rehabilitación como también el tratamiento en el pavimento. Como otro punto, tenemos mediante los métodos BICIR y PCI se determina el estado de conservación del pavimento flexible. Como otro punto, también tenemos aplicando las metodologías BICIR y PCI se identifica que el pavimento flexible requiere mantenimiento periódico, ¿no? Tenemos en la parte de operacionalización de variables, definición conceptual y operacional. Como primer punto vamos a hablar sobre la definición conceptual de variables. Tenemos la hipótesis general, que va a ser la superficie del camino que se encuentra en buenas condiciones y necesita un mantenimiento regular para extender su vida útil por 5 años con los métodos BICIR y PCI, ¿no? En la vía de evitamiento de la región de Ayacucho, en provincia de Huamanga. Variable independiente sería la condición del pavimento flexible. Variable dependiente sería el tipo de intervención y metodología de comparación de la metodología BICIR y PCI. Tenemos también lo que es la hipótesis específica, que son las unidades de muestreo y error son compatibles con los métodos BICIR y PCI, ¿no? Con errores de fisuramiento y huecos que predominan más del 50% de la vía de evitamiento Ayacucho-Huamanga. Variables independientes, comparar la catalogación de las fallas de las metodologías BICIR y PCI, variable dependiente de los diferentes tipos de fallas. Hipótesis específica, en caso de buen estado, determina la relación de similitud aplicando los métodos BICIR y PCI en la vía de evitamiento de Ayacucho-Huamanga. Variable independiente, comparación de las clasificaciones de las metodologías BICIR y PCI. Variable dependiente, condición del pavimento. Hipótesis específica sería también otra, la evaluación y clasificación del estado de condición del pavimento, ¿no? Aplicando la metodología BICIR y PCI, que indica que el pavimento requiere una acción de mantenimiento rutinario o periódico. Variable dependiente sería pues la evaluación y clasificación del pavimento conforme a la aplicación de las metodologías BICIR y PCI. Y variable dependiente sería el tipo de intervención. La definición operacional se ha identificado la variable dependiente siendo el estado de condición del pavimento y la variable dependiente la metodología del PCI y el BICIR, ¿no? Del pavimento flexible. Bueno, en esta tabla podemos observar la operacionalización de variable independiente del método BCI, ¿no? Que cuenta con las variables, la definición conceptual, la definición operacional, dimensiones, indicadores y instrumentos, ¿no? Acá hay un cuadro resumen también lo que es la operación de variable independiente del método BICIR, ¿no? También que cuenta con variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y escala de medición.
En la parte de técnicas y instrumentos, para poder realizar el trabajo según requerimiento necesario, realizamos los siguientes procedimientos de actividades para llegar a los objetos estimados. Para tener los 4 pasos: recopilación de información necesaria, visita y descripción de instrumentos, análisis de datos y informe final. Recopilación de información sería pues la recopilación de datos que se realizó mediante el procedimiento de BISIR y PCI para clasificar las fallas presentes en la vía y también recopilar información necesaria teóricamente de textos acerca de daños y deterioros en pavimentos flexibles. Visita y descripción de instrumento. Para la recopilación de muestras utilizaron las muestras, equipos, cinta métrica, regla, nivel de mano, flexómetro, tiza, cámaras fotográficas, equipos manuales de computación y formatos de registro de medición según la calidad de tipos y severidad de las fallas. En parte de abscisado del estudio, el abscisado del tramo de estudio se realizó cada 100 metros, en el cual se van registrando los daños existentes sobre la superficie del pavimento flexible, punto de inicio, ¿no? Como referencial inicial la progresiva 0,0 hasta el punto final progresiva 0,1, que sería 1 kilómetro, ¿no? En la parte de análisis de datos sería la recopilación de datos obtenidas en el proceso realizado, que se tendrá que realizar un análisis detallado de los resultados para así poder comparar los resultados para cada metodología, ¿no? Utilizamos el formato de Excel para plantear entre las cuatro metodologías de BISIR y PCI en la clasificación de condición de pavimentos. Parte de informe final. Para el informe final se realizó un diagnóstico adecuado del cuadro de la vía de estudio, ¿no? De 1 kilómetro para elaborar las soluciones y conclusiones, también las recomendaciones respectivas sobre el trabajo realizado. En la parte de técnicas estadísticas para el procesamiento de información, tenemos como primer punto técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el caso de la variable dependiente, se utilizó el formato de evaluación del PCI como herramienta de recolección de datos diseñada en base al formato el ASTM D63303 con algunas modificaciones que según nuestra evaluación real. Para la variable independiente, los datos se recolectaron mediante un cuestionario con preguntas del método PCI para cada unidad de muestra de pavimento flexible. Técnicas de procesamiento y análisis de datos. Tenemos los datos obtenidos en encuestas según métodos PCI y BISIR. Serán tratados de una manera evaluada por métodos aplicativos con el fin de lograr resultados más rápidos con menos riesgo que el sistema manual para procesar los datos en este estudio. En los siguientes programas, ¿no? Las hojas de trabajo se preparan de acuerdo con los principios establecidos por la metodología PCI en ACTM, así como el análisis de los procesamientos se realizaron mediante gráficos, tablas y similares, ¿no? Que van a reflejar los resultados del análisis de datos que se obtuvieron en el campo. Tratamientos estadísticos de datos. Sería el procesamiento estadístico de esta evaluación. Será realizado por herramientas descriptivas, así como las tablas de estadística. Ya realizado con el capítulo 3 de método de investigación, ya se hizo el desarrollo de trabajo de tesis. Se pasa al siguiente capítulo, que son los resultados, ¿no? En este capítulo se va a tocar dos temas, ¿no? Que son la contrastación de tesis y la de análisis e interpretación, ¿no? Primero, con el tema de contrastación de tesis, vamos a decir que se pudo contrastar que mediante un estudio que hemos realizado de las muestras son conformes, ¿no? Establecidas en ambos métodos la condición del pavimento de acuerdo al tipo de falla y su nivel de severidad, ¿no? La misma muestra que se usó ambos métodos, que por defecto se lograr la comparación de los resultados de estos métodos, ¿no? Las evaluaciones realizadas a las unidades de estudio nos conlleva a reconocer que la falla que más afecta a la vía es el pulimiento de agregados, ¿no? Y la fisura de longitudinal en un 37 y 38% respectivamente, que se va a mostrar que se mostraron
anteriormente en las tablas, ¿no? Por lo que las intervenciones que se van a realizar predominantemente va a ser la de mantenimiento. Otro de los puntos es que se analizó los resultados de la aplicación de los métodos tanto VISIR y PSI para cada unidad de muestra. De acuerdo a los resultados que hemos obtenido en las tablas de cada método, se ha observado que en cada uno donde el método VISIR manifiesta que un total de 10 muestras, de entre ellos 5 está en condición buena y otras 5 está en condición regular, mientras en el método PSI de un total de 30 muestras, 14 está en un estado de condición buena y 3 en condición satisfactoria, mientras que 13 está en condición regular. De acuerdo a los resultados y fallas evaluadas, se va a determinar que un mantenimiento periódico, ¿no? Las cuales intervenciones son efectivas y correctivas, ¿no? De acuerdo a estas intervenciones, lo que se busca es corregir que los daños puntuales y se va a rescatar la superficie de la calzada, que nos va a ofrecer un nivel de servicialidad más adecuado, ¿no? Pasamos al siguiente tema que son los análisis e interpretación, ¿no? Los pavimentos en las vías muchas veces se presentan diferentes fallas, por ello se debe realizarse un estudio para determinar la condición de esta, donde se recomienda utilizar los cálculos de muestreo planteados por la metodología para obtener un resultado óptimo, ¿no? Al ser evaluado el pavimento de la vía de evitamiento Ayacucho con los métodos tanto VISIR y PSI, nos va a permitir reconocer que las fallas que más predominan entre estas son provocadas por las cargas de tráfico repetidas, ¿no? Y un mal arreglo definido, ¿no? Las fallas más recurrentes que se presentan son ya mencionado, el pulimiento de agregados, piel de cocodrilo, fisura longitudinal, exudación, abultamientos y hundimientos, ¿no? Mediante un análisis de las muestras tomadas de la vía realizadas en ambas metodologías, estas clasificarán el estado de la condición del pavimento, cuya escala de clasificación está en muy bueno, regular, malo o muy malo, ¿no? Estos métodos son de mucha utilidad para realizar un inventario de fallas y a partir de ello realizar intervenciones y diagnósticos, ¿no? Estas metodologías son muy prácticas y fáciles de usar, ¿no? Que nos va a servir para realizar un análisis comparativo del pavimento flexible, ¿no? Lo que nos va a otorgar una alta eficiencia en su evaluación. Se va a elaborar un inventario de fallas, la cual se establece el tipo de actividad que se debe realizar para recuperar la condición de pavimento. Bueno, prosiguiendo con la presentación de la tesis, la exposición de la tesis, voy a hacerme cargo de la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, para el análisis del pavimento de la vía evitamiento con la técnica VISIR y el PSI, se obtuvo una estimación del índice superficial de 2.46, ¿no? De esta manera está la condición de asfalto, está en condición buena, ¿no? Eso sería con el método de VISIR. En el caso del PSI se obtuvo una estimación de 82.27, ¿no? Que vendría a ser un estado satisfactorio, ¿no? del pavimento. Bueno, con estos datos obtenidos podemos concluir que se debería hacer
un parchado de la superficie, un parchado de superficie y relleno de grietas, ¿no? Bueno, en el punto 2, el método PSI se evalúa o sea, dependiendo de los tipos de fallas, ¿no? De los tipos de daños que presenta el asfalto. Bueno, como se dijo anteriormente, se obtuvo una puntuación de 82.27, que hace referencia a que es un asfalto satisfactorio, ¿no? Cuando en el caso del BISIR es una técnica que se utiliza con dos tipos de daños, ¿no? El daño básico del tipo A que, que también tiene el de tipo B, ¿no? La puntuación normal de registro de falla de la superficie sería 2.46, ¿no? Para el caso de BISIR, lo que se clasifica por un estado bueno, ¿no? La comparación de la técnica BISIR y PSI. Bueno, llegando a una conclusión que el estado de conservación o sea, el estado de conservación de la vía evitamiento del, del pavimento asfáltico en comparación con los dos métodos de análisis, el BISIR y el PSI, podemos concluir que está en un estado de conservación de un 81% que hace referencia a bueno, ¿no? Bueno, en el punto 3, luego de haberse realizado la investigación y la evaluación y la comparación con los dos métodos, el BISIR y PSI, se obtuvo las siguientes conclusiones, ¿no? Un estado bueno en el cual se puede utilizar un parchado superficial o un sellado, ¿no? De las grietas, ¿no? O una fijación de rotura, ¿no? Bueno, también hay partes donde hay estado regular del pavimento, ahí podemos utilizar parchado, de la parte superior del asfalto, ¿no? De la parte del asfalto, ¿no? También se podría hacer sellamiento de las grietas, ¿no? De las fisuras que hay de eso, ¿no? En el caso del estado malo de algunas partes del pavimento flexible de la vía de evitamiento, se puede hacer los sellados asfálticos, ¿no? Bueno, siguiendo, bueno, damos paso a las recomendaciones, ¿no? ¿Qué cosa podríamos hacer para mejorar estos pavimentos al evaluarlos ya con el método PSI y BISIR, ¿no? Bueno, lo que se podría hacer, bueno, en comparación de estos dos métodos, hacen que se tiene que hacerlas, ¿no? Pero se recomienda utilizar el método PSI. ¿Por qué? Porque es uno de los métodos más completos, más complejos a la vez también, que pueden ayudar a ahondar en el tema mucho más profundo, ¿no? Ahí podríamos darnos cuenta de mucho más características que a comparación con el método BISIR, ¿no? Bueno, por segundo punto tendríamos que debería ser el mantenimiento debe ser en periodos, bueno, se sabe que los periodos en su mayor parte son de 6 meses, ¿no? Cada 6 meses se da un mantenimiento a los pavimentos, generalmente los pavimentos flexibles, ¿no? Porque son los pavimentos los cuales son más baratos, pero a la vez también se necesita un constante mantenimiento, ¿no? Que a comparación de un pavimento rígido, ¿no? En esto también podríamos decir que se debe hacer en ese periodo de 6 meses, no se debería hacer, se recomendaría que sea en menos, ¿no? En menos, para así poder saber cuál es la condición del pavimento y no pueda llegar a las fisuras, a las grietas o a las fallas que hemos tenido, ¿no? Tanto que se ha observado, ¿no? Como las pieles de cocodrilo, las fallas longitudinales, las depresiones, los ahuellamientos, etcétera, ¿no? Bueno, como tercer punto tenemos que los mantenimientos se deben hacer durante un año más de una vez, ¿no? Con el fin de que estas condiciones físicas que se tiene, que de las fisuras, agrietamientos, ahuellamientos, todo ello
tengan más control, ¿no? Para así proteger el mismo pavimento, ¿no? Y así que sea más duradero, ¿no? También, bueno, otra recomendación para el punto 4 ya sería, se debe considerar un método más ideal para evaluar la superficie del pavimento, ¿no? Como los deterioros del asfalto para conocer las fallas. O sea, en total es bueno utilizar los dos métodos, pero siempre hay uno que es mucho más completo, ¿no? A comparación del otro, ¿no? Bueno, muchas gracias, eso sería todo de mi parte.